Hola, muy buenas tardes, comunidad Vallarta. Es un gusto contar con su presencia. El día de hoy tenemos nuestra tercer plática con el psicólogo Marco Antonio Rodríguez Izquierdo. El día de hoy tenemos el tema Cuando el riesgo ya es real, intervención temprana y manejo de los casos. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Luego es un gusto saludarlos en esta última sesión que cierra pues este ciclo de pláticas que hemos tenido al respecto de la prevención de las adicciones en adolescentes. Y bueno, el día de hoy justamente vamos a cerrar con el tema de, bueno, cuando ya tenemos detectado que nuestro adolescente puede estar ya en una situación de uso de sustancias, abuso de sustancias. Ya revisábamos la semana pasada cómo esta escalada que va desde perdón, voy a compartir mi pantalla, que va desde un consumo por curiosidad experimental, digamos, y que va creciendo rápidamente hasta ser pues ya una adicción con todas las palabras, ¿no? Con toda la descripción de este. Entonces, bueno, ya si hay por ahí alguien que hay detectado que ya su adolescente pues está en una situación de adicción, pues vamos a ver ya justamente ya cuando esto es real, cómo es la mejor manera de abordarlo. Vamos a retomar algunos conceptos que revisamos la semana pasada. Ok, les decía, ¿no? Detectar señales, pues, en un principio, la sesión pasada, el objetivo justamente era ese, detectar señales. Sin embargo, para el tema que vamos a revisar hoy, no es suficiente solamente detectar señales. Vamos a ver que ya es importante hacer un abordaje de estas señales. Ignorar o reaccionar mal puede agravar el problema, ¿no? Que creo que eso es lo que siempre los padres tienden a hacer o la familia tiende a hacer de inicio. Y claro, entiendo muy bien el hecho de que de pronto genera enojo, genera miedo, genera tristeza, decepción, frustración y una serie de emociones que pues no son agradables, la verdad, ¿no? Emociones que muchas veces nos llevan a un límite que a veces no conocemos o no conocíamos de nosotros mismos, y eso nos hace hiperreaccionar o reaccionar de una manera que sin querer hacemos que agravemos el problema en términos de que pues, los adolescentes, hablábamos en algún momento, pues tienen esta separación de nosotros los padres, de los adultos. La adolescencia cursa con esta tendencia a la independencia, con esta zanja comunicacional que a veces se vuelve un abismo, y que cuando nosotros reaccionamos de esta manera, dejándonos llevar por estas emociones, pues de pronto esto se hace cada vez más grande, y eso acentúa o agrava muchísimo la situación de consumo que ya pudiera estarse dando. La intervención temprana pues se hace, ¿no? Puede cambiar completamente el rumbo. Les decía que a menor y, perdón, edad de inicio de consumo, de contacto con estas sustancias, mayor probabilidad es que haya una situación de adicción grave. Entonces, cuando el pronóstico, cuando se detecta a tiempo desde los primeros indicadores, cuando ya estamos teniendo un abordaje desde el principio, digamos, desde esta curiosidad, incluso previo a esta curiosidad, pues el pronóstico es bastante favorable. En un alto porcentaje, el pronóstico es muy favorable. Ahora, adelantándome tal vez un poquito en la plática, entre más adelante, entre más, digamos, más avanzado se pretende abordar el problema del consumo, pues más va a requerir de otros especialistas, más va a requerir de más cambios incluso contextuales, incluso se recomienda a veces terapia familiar, apoyo de algún psiquiatra, o sea, va a depender, insisto, la naturaleza de la adicción bueno, de la sustancia a la que se es adicto, pues va a modificar mucho el abordaje, pero se va complicando en términos de tiempo, de disciplinas que lo pueden abordar. Les decía en algún momento, yo como psicólogo clínico que me dedico al trabajo de adolescentes, tengo un límite, un punto al cual pues ya no puedo yo necesariamente solo ayudar, ¿no? Desde una perspectiva terapéutica habrá que hacer otro tipo de intervenciones. Entonces, ¿a qué voy? A que el tiempo es muy importante para nosotros, muy, muy, muy importante. Por lo que si ustedes ya detectaron algo, incluso si ya entran en interés de esta plática de, oye, no, o sea, quiero ver qué sucede, pues ya son focos rojos, ¿no? ¿Qué significa que el riesgo ya es real? Hay una presencia de múltiples señales consistentes. Les decía, dos palabras son importantes: constancia y consistencia. La constancia es que se ha seguido, y la consistencia es que es en el mismo grado, en el mismo nivel. Hablábamos de frecuencia, ¿no? También, a ver, no es lo mismo un paciente que
consume una vez a la semana que alguien que consume diario. Ojo aquí, porque también a veces se malentiende esta información y he sido a veces algo insistente en esto. No significa que aquel paciente que consume una vez a la semana es mejor o está en mejor condición de salud que el que consume diario. Al final hay un consumo, ¿no? Y les decía mucho está el mito del famoso bebedor social, ¿no? Que es esta persona que solamente bebe en fiestas o solamente bebe el fin de semana. Ya actualmente se considera parte de una adicción. Veíamos la escalada, a lo mejor entra dentro de un uso de sustancias, pero ya es el principio de una adicción. Lo importante justamente en términos de salud pública y de prevención, atención primaria, es poner diques o frenar que voy a usar el término que no es correcto, pero bueno, voy a usarlo, el bebedor social, pues no pase al siguiente nivel, ¿no? Que es el abuso de la sustancia. Ahora, estoy hablando de alcohol, ¿no? Les decía, cada sustancia, ¿no? A lo mejor daría para hablar muchísimo, porque cada sustancia es diferente, cada una de ellas tiene una naturaleza adictiva diferente. Entonces, hay sustancias que no necesitan años o meses de consumo para decir que hay una adicción. A veces, la naturaleza de las sustancias que en el primer consumo, ¿no? He tenido que trabajar con pacientes muy jóvenes que por curiosidad, ¿no? Llegaron al consumo de una anfetamina, por ejemplo, de una heroína, de un opioide, que pues, en ese momento, en el primer consumo, ya se volvió una necesidad, una adicción, una dependencia muy grande a la sustancia. Entonces, nada más es un consumo. Va a depender muchísimo de la naturaleza, pero de las señales que revisamos la semana pasada hay varias, ¿ok? Se encienden muchos focos rojos y aparte son muy consistentes. Es decir, todo el tiempo el adolescente pues, se muestra cierto desorden en su persona, ¿no? Les decía, podemos establecer un antes y un después. Antes de tal punto, mi hijo o hija era así, después de ese punto, ¿no? Empezó a cambiar y se ha mantenido en ese cambio, ¿no? Hay una evidencia indirecta de consumo, ¿ya? Directamente es lo que desde encontrar bolsitas ahí raras en su ropa, olores raros, de pronto tienden mucho si consumen, por ejemplo, algún tabaco, marihuana, vape en casa, lo que hacen es tratar de ocultar el aroma y entonces prenden el incienso, que ponen el ventilador, que abren todas las ventanas, o sea, cosas que antes no hacían, ¿ok? Entonces, ¿no? Los varones tienden mucho como a llenarse de desodorante, de estos desodorantes, ¿no? Y huelen muchísimo. Entonces, hay como algunas señales, ¿no? O indirectas que puede ser que alguien nos diga, y a veces eso también hace que la atención se frene. Porque pues, nos llegó como un rumor de que tal vez o en la escuela me dijeron que pues, han visto raro a mi hijo, mi hija, que encontraron ciertas cosas, o incluso en las escuelas llega a pasar, ¿no? Y también es un foco rojo, bueno, a lo mejor no él directamente, mi hijo o mi hija, pero uno de sus amigos más cercanos, ¿qué crees que le encontraron algo, ¿no? Y a lo mejor está en una situación de adicción, ahí es un foco rojo, no entrar en el discurso de, pues mi hija es diferente y qué bueno que no encontró nada, porque la literatura con respecto a adicciones adolescentes nos dice que el adolescente está siempre buscando la aprobación de su grupo primario, que no siempre o muchas veces más bien no es la familia, y pues ya nos hace sospechar, ya nos hace ver que a lo mejor no necesariamente está en un consumo directo, pero que sí puede ser que ya haya llegado a consumir, empiece a tener curiosidad, ¿no? Ya hay que el adolescente tenga curiosidad por, oye, ¿qué se sentirá eso que mi amigo está consumiendo? A lo mejor no lo he consumido, pero ya la curiosidad es un foco rojo, entonces también es importante que ya es una señal. Hay cambios funcionales dentro de los manuales de diagnóstico, ¿no? Siempre nos dice que hay que revisar la funcionalidad de la persona en las diferentes áreas de su vida. En este caso, los adolescentes tienen áreas como muy grandes, ¿no? La social, la escolar, la familiar, por ahí si hacen o practican algún deporte, pues puede ser la deportiva, son áreas como muy, muy específicas, muy bien dibujadas, muy claras, y sí se puede observar que hay una disminución importante, ¿ok? Una disminución importante, una decaída en el rendimiento de estas áreas, que hay, pues empiezan a haber malas calificaciones, empieza a haber problemas de conducta en la escuela. Insisto, siempre plantéense esta línea, antes y después. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? Ok, bueno, es que antes no le iba mal en la escuela, pero ahora pues sí que crees que empieza a reprobar, empieza a faltar, se ha salido de la escuela.
cosas que anteriormente no hacía y que de pronto empieza a hacer con cada vez más frecuentes, quiero decir. Como que la conducta empieza a cambiar de relaciones, de vínculos, empieza a ver como ya no le habla a sus mejores amigos, cambió de amistades, no hay ningún motivo, también en casa empieza a tener como muchos problemas de vínculo, se pelea con todos, ¿no? Etcétera. Aquí ya no hablamos de posibilidad, hablamos de intervención. Si esto ya se presenta, estos son foquitos rojos, les llamo yo, que se van prendiendo y que ya es importante atenderlos, ¿no? O sea, ya de entrada ya sea en casa, ¿ok? Aquí no quiero decir ni ser a lo mejor muy dramático, decir, no, ya, si ustedes ven que el chico o chica tiene curiosidad por la droga, directo al psicólogo. No, a lo mejor en casa se puede trabajar y vamos a ver algunas herramientas. Me adelanto un poco, pues el diálogo, ¿no? La comunicación. Con los adolescentes es básica la comunicación para absolutamente todo. ¿Ok? Para todo es importantísimo tener una muy buena comunicación con el adolescente. Les digo, ¿no? Ya de entrada la adolescencia zanja la comunicación, divide la comunicación padre, hijo, hija, pero bueno, trabajar en ello es importante. Escucha activa, evitar juicios, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importantísimo. Ya cuando ustedes empiecen a hablar y se habla abiertamente de pues de esta preocupación, fíjate que, pues, no, supe que a tu amigo, tu amiga, le encontraron droga y pues son muy buenos amigos y a mí eso me preocupa. Quisiera que habláramos al respecto. No, ahora, no esperemos que el adolescente sea muy cordial con este tipo de cosas. Ellos tienen una especie de filtro en el cual lo van a malentender. Seguramente van a empezar con discursos como de, no, bueno, ¿y entonces qué estás pensando? ¿Que yo puedo hacerlo? ¿Que no sé qué? ¿No confías en mí? A veces con los adolescentes funciona más la repetición. Y es a veces lo que los adultos no hacemos. Ya lo intenté, se portó pues algo grosera conmigo, pues lo dejo, ¿no? O sea, al final de cuentas no tengo evidencia de que así sea, tiene razón, ¿para qué dudo? ¿No? Y no lo vuelvo a tocar. El problema es justamente que este tipo de comportamientos evitativos, pues de pronto también impide la atención temprana, ¿no? Entonces ya después, pues ya va a ser complicado la atención, ¿no? Entonces, que si yo, por ejemplo, alguien me podrá decir, bueno, ¿y en qué momento sí se puede ya buscar ayuda terapéutica? Bueno, generalmente y clínicamente es entre más indicadores o entre más puntos como los que acabamos de ver, como los que hemos revisado en la sesión pasada, se repiten y se mantienen. Entre más, por ejemplo, función se pierde, ¿ok? Va mal en la escuela, ya no le habla a nadie, tiene problemas con la familia y aparte le gustaba ir al fútbol, pero ya dejó de ir, ya no le gusta, entonces ya hay una pérdida de la función importante. Ahí es cuando ya se amerita visitar a un psicólogo, sobre todo, con conocimientos en adicciones y que les ponga un panorama completo, ¿no? O sea, ¿por qué es importante que sepa sobre adicciones? Justo por esto, porque él va a decir, puedo hacer esto, se puede hacer esto, podemos hacer este abordaje, o este caso requiere otro tipo de abordaje, ¿no? Entonces, ya dependerá, ¿no? Se pueden hacer evaluaciones, etcétera, es todo un proceso, y se decidirá, ¿no? En conjunto con la familia, se le pondrá el panorama de opciones que mejor coincida con el estado actual del paciente, del adolescente en este caso, y ya se decidirá qué es lo que se puede recomendar hacer en su beneficio. No necesariamente todos los chicos que detectan, por ejemplo, que hay un consumo, ameritan, pues, por ejemplo, internamiento, ¿no? O sea, yo siempre es como lo último, no por decir que es malo, no para nada, pero siempre vale más, ¿no? Empezar a hacer intervenciones contextuales. Les decía que alrededor del 95% de las personas que son ingresadas a estos centros, pues reinciden, regresan a los pocos meses. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente no hay un cambio o sea, el paciente puede egresar a lo mejor después de una desintoxicación y todo esto, pero regresa al mismo medio ambiente. Entonces, si la intervención no es contextual y muy pocos centros lo realizan así, si no se modifica el contexto, si no se modifica el lugar en el que se gestó esta adicción, y no hablo nada más de la familia, hablo de diferentes situaciones contextuales, y se abordan o se maximizan los factores de riesgo, se maximizan los factores protectores, perdón, y se disminuyen los factores de riesgo, pues entonces es muy probable que el adolescente vuelva a reincidir hasta que se haga ya un patrón ahora sí, ¿no? En el cual pues no, hemos tenido la experiencia de pacientes que
que van 3 meses, están bien 2, regresan otros 3, y así se la pasan todo el año, ¿no? Entonces, pues eso realmente no tiene como mucho sentido, eso no es terapéutico. Les hablaba de los niveles de consumo, ¿no? Les decía, en adolescentes específicamente, el primero siempre es experimental, siempre, siempre, siempre. Ellos son así, no así con un adulto. Es muy complicado que un adulto, sobre todo intermedio, o ya un adulto hablando 35 años, 30, 35 años, empiece como por experimentación. Muchas veces el adulto comienza por falta de herramientas de afrontamiento, ¿no? Ya es como, pues a lo mejor una depresión muy profunda, pues a lo mejor problemas con la pareja, con la familia, laborales, etcétera, y buscan aliviar estos displaceres. Sin embargo, la diferencia es que con los adolescentes y los adultos jóvenes, por ahí de los 22 años, pues sí es una situación de, pues a ver qué se siente, ¿no? O sea, voy a una fiesta, veo que están por ahí vendiendo un polvito, y, pues qué se sentirá, veo que mis amigos lo consumen, me doy cuenta que mi amigo estaba muy, muy, muy tomado, muy borracho y consume el polvito y de repente parece como si estuviera pues otra vez como nuevo, dicen ellos, ¿no? Entonces, oye, está padre porque pues así puedo seguir en la fiesta. Entonces, ese es como, ¿no? Como el vivir este tipo de experiencias y a veces los adultos que rodeamos a los chicos, pues de pronto nos casamos con la idea de, pues está bien, pues están experimentando, pues es que están chavos, deben saber, ¿no? Mucho existe este mito de que, pues es que dale aquí de tomar en la casa, en la fiesta, no te lo cuenten para que sepan a qué saben, ¿no? Entonces ahí es donde empieza una adicción, justamente. Entonces, pasa de lo experimental, ¿no? Al consumo ocasión, que aquí entramos, ¿no? Lo que decía el famosísimo bebedor social, el consumo en contextos sociales. Sin embargo, si ven una escalada, pues ya estamos en el segundo escaloncito, ¿no? Ya estamos en la parte de arriba del primero. Entonces ya subimos un escalón pasamos a un consumo frecuente, ¿no? Ya nada más es en que la fiesta con los amigos, ya es que no necesito estar en la fiesta, es que pues ya cada 8 días espero el sábado para tener un consumo, no necesariamente en una fiesta, no necesariamente con mis amigos, a veces simplemente es en mi recámara, escondidas, me voy a un parque, pero ya es más frecuente, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, con los adolescentes empieza a ver con, con sustancias, por ejemplo, como la marihuana, les decía, el CBD o el THC, empieza a ver como explicaciones o sobreexplicaciones del consumo. Bueno, es que tenía un paciente que me decía, yo vi en TikTok que tengo TDAH y como no quiero tomar medicamento, pues encontré que en una página que el CBD hace mucho bien, y entonces yo me empiezo a ver cómo está sobre, ¿no? Como estos, darle una explicación ahí, esta racionalización del consumo, tienes, sobre todo en adolescentes de entre 18 o 20 años, ¿no? Que ya pues buscan mucha información, entonces racionalizan mucho el consumo y a veces a los adultos que lo rodeamos, pues sí nos marean, ¿no? Sí nos llegan a cuentear y bueno, pues a lo mejor sí, pero realmente sigue siendo consumo. O sea, si le quitamos toda esa capa tras capa de racionalización que nos dan y de cosas de información que nos tiran, pues al final es una adicción, ¿no? Entonces, he escuchado de todo. Es que nada más fumo en el trayecto de la escuela a la casa, marihuana, porque el camión me da miedo y tengo fobia a los espacios abiertos. No, si es un consumo. Además, aquí, por ejemplo, también es importante ver que cuando un consumo explica algo emocional, por ejemplo, ¿no? Consumo para sentirme bien, algo abstracto, algo emocional, pues entonces ya es un poquito más grave, porque lo estamos usando como herramienta de afrontamiento. Entonces estamos evitando algo, entonces lo único que hacemos es generar un patrón de consumo. Y después el siguiente escaloncito, pues ya es un consumo problemático en los adolescentes, ¿no? Entonces, aquí ya en el consumo problemático, pues ya empezamos a ver que ya hay disfunción en su vida. Ahora, la pregunta a veces que me hacen es, oye, ¿y no habrá quien se quede en el experimental? ¿No habrá quien se quede en el ocasional? Pues miren, tal vez sí, ¿no? O sea, realmente las posibilidades y el porcentaje de personas que se puedan quedar en alguno de estos escaloncitos puede haberlo. Sin embargo, aquí lo relevante de las adicciones es que el consumo o el avanzar al siguiente escalón está latente todo el tiempo. Por ejemplo, alguien que empieza con consumo experimental y a lo mejor cuida mucho que se quede en ese tipo de consumo, ¿no? O sea, que nada más sea una vez, que sea como muy de vez en cuando, que sea bajo contextos, por ejemplo, existe como
en temas de consumo experimental existe mucho este consumo ritualista, ¿no? O sea, aquí en México tenemos como, por ejemplo, el consumo del peyote, que en los retiros, que el veneno del sapo, que esto, que el otro, y que llega a ser como muy, pues muy dentro de un marco, ¿no? Ritual, les decía, y hay que a lo mejor muchas personas saliendo de estos rituales, pues ya no van a volver a consumirlo, pero hablando de personas jóvenes, adolescentes, pues esa experiencia, esa vivencia que tuvieron ahí los lleva a querer pues experimentar otra situación de ese tipo. Entonces van a volver a experimentarlo. A lo mejor, en el mejor de los casos, pues igual en un contexto ritual, alguien que dirige esta situación, etcétera. Pero va a llegar un momento en el que se les van a acabar ese tipo de actividades y van a seguir buscando un consumo o algo más allá. ¿A qué voy? A que muchas veces el consumo experimental es la puerta de entrada a otro tipo de consumos, a otro tipo de sustancias. He insistido mucho que la naturaleza de la sustancia de alguna manera traza el camino de esta escalada y de la adicción. Entonces, pues, ¿cómo no saber, o sea, cómo prevenir, digamos, que este chico que está experimentando en estas áreas que les digo, estos rituales, no en algún momento llegue a una sustancia que le genere una adicción de manera muy rápida, por ejemplo, ¿no? Que he escuchado ese tipo de historias, ¿no? Que sí se la pasaba, que esto, y de repente le dieron, ¿no? Porque también, valga decir, y aquí hago un paréntesis, pues las personas que se dedican a esto, justamente su mercado, su función es hacer que las sustancias sean cada vez más adictivas. Les hablaba de la marihuana, ¿no? La marihuana ya es muy poco común que sea una marihuana pura, digamos, se le puede llamar así. Muchas de ellas ya están mezcladas con otras cosas, invierten muchísimo dinero y cosas para hacer, digamos, plantíos cada vez más sofisticados, etcétera, y eso hace que se altere la composición, estas dos sustancias de la marihuana en específico, el CBD y el THC, pues se alteren y lo hagan cada vez más adictivo. Entonces, ¿cómo no saber que en este punto experimental en algún momento llegue a toparse con algo así, ¿no? Entonces, este, por eso digo, o sea, si ya de entrada, ¿no? O sea, porque insisto, los adolescentes son finos para darnos esos mareos de información, ¿no? O sea, no, es que yo estoy experimentando porque quiero ampliar mi visión del universo y es que yo soy esa persona, ¿no? Ok, pues ya, o sea, está padre estas cosas que tú me dices, pero sí te estás poniendo en riesgo y ya es un foquito rojo, ¿no? Entonces, ya ahí hay un indicador de que pues está en riesgo, está como decían, ¿no? Está en la tablita, ¿no? De que pueda llegar a una sustancia que no necesariamente pues tenga estos objetivos, ¿no? Ahora también ya tiene una especie de formación de personalidad, pues con consumo, digamos. Entonces, ¿no? Seguramente estas personas, bueno, en este ejemplo hipotético que les estoy dando, pues también tiene un contexto que le ha dado este aprendizaje de que pues no está tan mal el consumo, ¿vale? Ahora, bueno. Este es otro que les traigo de pues, justamente la escalada, ¿no? Va de uso, abuso, ¿no? Aquí agrego tolerancia, ¿no? Que la tolerancia es digamos, el cuerpo se va adaptando de alguna manera, si lo puedo resumir, adaptando, es un proceso biológico un poco más complejo, pero se va adaptando a la sustancia, es decir, cada vez la persona necesita más sustancia para lograr el mismo efecto, esa es la tolerancia. Y la dependencia es que la persona ahora depende de la sustancia para lograr ese efecto. Eh, Ahora, aquí, por ejemplo, en la dependencia voy a hablar de las anfetaminas, por ejemplo, ¿no? Entonces, las anfetaminas, de pronto en el cerebro, les decía, hay una sustancia que se llama dopamina que tiene que ver con la motivación, con el placer, con el bienestar, ¿no? Pero que resulta ser bastante tóxica. Entonces, los niveles de dopamina, pues no pueden estar siempre muy altos dentro en el cerebro, entre las neuronas. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que hay reguladores. Pero cuando la persona consume una sustancia y que literalmente inunda el cerebro de dopamina, pues le hace sentir excelentemente bien, un placer muy intenso, una sensación de bienestar muy grande que no va a poder sentir después si no esa sustancia. ¿Ok? Eso es lo que hace un patrón de consumo, que después los adolescentes se sienten tristes, se sienten deprimidos y entonces el camino para quitarse esa tristeza pues es volver a consumir. ¿Ok? Y entonces esa es la dependencia. Y aquí termina por la abstinencia, ¿no? Que los síndromes de abstinencia, por ejemplo, del alcohol, ya lo conocemos, es la famosísima cruda o la resaca, pues es una abstinencia, es un síndrome de abstinencia. Hay abstinencias de tabaco, hay abstinencias de alcohol, anfetaminas, cada una es diferente, ¿ok? Y aquí le agrego el craving o el deseo, ¿de acuerdo? Que nos regresa cuando hay un alto nivel de deseo o de craving
por la sustancia, pues eso nos da ya una situación de abuso. Es decir, si la persona ya, digamos, pasa toda esta abstinencia y empieza a sentir como el antojo de, híjole, no, sí, tengo muchas ganas de consumir, estoy nada más pensando en consumir y como no estoy consumiendo me pongo de malas, pero es por el deseo, es por el antojo tan grande que siento de volver a consumir, pues eso nos regresa al abuso, ya no pues, por el uso, ¿ok? Entonces aquí le pongo a un ladito, pues la recaída, ¿no? Es justamente a un mayor o un alto nivel de craving, seguramente va a haber recaídas, seguramente. Primer error de los padres, ¿no? Es reaccionar desde el miedo, desde el enojo, ¿no? Que este tipo de situaciones nos da miedo, nos da enojo, nos da frustración, nos da decepción, nos da tristeza, ¿no? Hay padres que se deprimen mucho, pero es como esta tristeza, esta depresión reactiva, y entonces estoy tan triste que he tenido casos de golpearte, insultarte, sobrecastigarte, amenazarte, ¿no? Te corro de la casa, ¿no? Y a veces es complicado decirle a los chicos, oye, pues mira, yo sé que no es de acuerdo en cómo reaccionó mamá o papá, pero ten en cuenta que lo hicieron desde el miedo, desde la tristeza, desde la decepción, porque para ellos es como un no me quieres, ¿no? O sea, me odias, o sea, les digo, tienen como un filtro, como un traductor de palabras de adulto, le digo yo, ¿no? Que yo le digo una cosa y el adolescente entiende otra diferente. Entonces hay que evitar, ¿no? Yo les digo, dense 5 minutos, ¿no? Dense un tiempo. Confrontaciones impulsivas, discursos moralizantes. Aquí es importante también lo siguiente. Bueno, confrontaciones impulsivas tiene que ver justo, si estoy enojado, voy, te confronto, te grito, te golpeo, te insulto, etcétera, ¿no? O sea, no lo filtro y a veces yo como papá después experimento una gran culpa, ¿ok? Y esa culpa me va a llevar a tener conductas de sobrecompensación que no quiero tener, ¿no? Entonces, a veces esta sobrecompensación es explicación, ¿no? Es como, bueno, pues es que pues es la primera vez, ni modo que la verdad sí me porté mala onda, pues ya déjalo salir, que se vaya a la fiesta, ya regrésale el teléfono, pues ya está bien, yo te llevo, ¿no? Entonces, pero es más bien en la raíz es la culpa, porque en ese momento fue impulsivo. Y estos discursos moralizantes que yo les decía, ¿no? O sea, cuando ustedes tengan, si ya tienen esta situación en casa, si ustedes ya tienen ahí como bien identificado a su adolescente y hijo, si está consumiendo, si ya empiezo a notar ciertas cosas, primero revisen cómo está la familia, ¿no? O sea, primero revisen, porque de alguna manera también ellos dicen, a ver, tú me estás diciendo que yo no tome, yo, pero ¿y tú? ¿No? O sea, y tú cuando vas a la fiesta y tú la vez pasada, o sea, porque también ellos registran como, tienen muy buena memoria, entonces, y tú te acuerdas la vez que fue el bautizo del tal y le pusiste hasta las chanclas y le gritaste a mi mamá y, o sea, ¿saben? Entonces, cuando yo les digo y tengo este discurso como moralizante, como muy moral de no debes hacerlo, está mal que lo hagas porque tu vida, porque estás muy joven, etcétera, pero yo no tampoco hago estos cambios, que son los cambios de los cuales yo les hablaba y por eso a veces sí se recomienda la terapia familiar, además de la terapia individual con el chico, porque a veces es importante estos cambios contextuales. Y no entendamos terapia en el pleno sentido de la palabra, ¿saben? O sea, no es como meter a toda la familia a terapia, a ver, díganme qué tienen de mal y cuál, no, 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 sino como de modificación contextual, de factores de riesgo, de disminuir consumo en la familia, de aumentar, por ejemplo, que salgan a hacer ejercicio, de ver la forma de que, o sea, ese tipo de cosas es la terapia que yo me refiero. ¿Cuál es el resultado? Pues no, ya de entrada un adolescente oculta esto, ya es porque sabe que está mal. Muchas veces los papás me dicen, ¿y a poco no sabe que está mal? Sí, sí, sí sabe que está mal, por eso lo esconden, ¿ok? Hay una ruptura del vínculo. Si el vínculo de por sí era delgado con el adolescente, si el vínculo de pronto estaba ya tambaleante, pues ya ahorita ya es muy complicado, ¿no? O sea, y no estoy diciendo que sea imposible retomar el vínculo con su hijo o hija adolescente, pero la verdad es que es complicado. O sea, ya merita y mucho de ambas partes, mucho, mucho. Todo si hay golpes, si hay amenazas, o sea, la verdad es que a veces esto llega a escalar muy rápido a situaciones muy, muy fuertes en las cuales incluso el adolescente ha llegado, yo, ¿no? Tuve una vez un paciente que amenazó con un cuchillo al papá, ¿no? Entonces, una vez que la mamá le rompió el teléfono en la cara, o sea, cosas así. ¿Por qué? Porque les digo, el descubrir estas situaciones es complicado.
porque también si los papás entraban en este juego de minimizar, de justificar, mi hijo no es así, mi hija no es así, yo no lo creo capaz o la creo capaz, pues cuando se les rompe la imagen que tienen de sus hijos, ese es un duelo muy grande que experimentamos los papás, muy, muy grande, ¿no? Cuando nos damos cuenta que nuestros hijos no son la imagen que yo tengo de ellos. Entonces, híjole, ¿no? Ahí eso a algunos padres los descoloca mucho y hace que estas escaladas ocurran sin ningún filtro. Y pues llega a niveles, insisto, ya muy agresivos, muy altos, muy violentos. Entonces, pues eso rompe totalmente el vínculo. Y les decía, eso incrementa el riesgo. Con los adolescentes es bien importante la comunicación, no me voy a cansar de decirlo, doy temas sobre comunicación en muchas escuelas, talleres, es un tema que a mí me gusta mucho, la comunicación y sobre todo la comunicación con adolescentes, porque es básica y actualmente más todavía por todo lo que rodea. Ya estamos hablando de drogas, hay infinidad de situaciones que ponen en riesgo a nuestros adolescentes y que la comunicación es una de las mejores herramientas para trabajarlo en casa. Segundo error, ya se los venía comentando, minimizar o negar. Yo también era así, igual, de borracho, no, yo me acuerdo, mi mamá me pegaba, una vez me corrió de la casa, pero mira, aquí estoy, ¿no? Mira, soy bien trabajador, tengo a mi familia, estamos bien y ya se le va a quitar. A mí se me quitó, ¿ok? Y no, o sea, realmente aquí no caigamos en ese error, no caigamos en esa situación. O sea, la verdad es que minimizarlo hace que sea más grande, hace que la atención se retrase, que realmente yo quiero poner sobre la mesa lo siguiente, a lo mejor yo adulto, pues sí, sí en su tiempo lo viví, salí, yo no que no haya salido raspado, yo de mi experiencia creo que el consumo se debió a algo, estaba ahí por algo, en su juventud, perdón, de este hipotético adulto, pues por algo lo hizo, alguna función cumplía, algún mensaje quería dar y seguramente actualmente como adulto, pues también tiene ciertas cosas. Entonces, no es que no haya pasado nada y que tenga yo, que tenga un hijo que también esté consumiendo, pues también habla mucho del sistema. Entonces, no es que no pase nada, es que no se atendió en su momento y desde el punto de vista, por ejemplo, de terapia familiar sistémico, pues el chico tiene esta misión de alguna manera de que se atiende ese problema que no se ha atendido en la casa, ¿no? En la familia. Entonces, no, ya son focos rojos. De ninguna manera hay que minimizar. Así como no se minimiza, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque también un tema que doy mucho en las escuelas es acoso escolar. Actualmente ya no, antes sí, sí, con mucho de, no, es que en mi tiempo no existía, pero ahorita ya es mucho menos común que se minimice. Ya las escuelas tienen protocolos, los adultos que rodeamos ya no tomamos tan a la ligera que nos digan hay una situación de bullying o de acoso escolar, ya no, o sea, ya como que hemos cambiado como sociedad. Sin embargo, en temas de adicciones, sobre todo en sustancias socialmente aceptadas, sobre todo alcohol, tabaco, ¿no? Y ahorita que está de moda el vape, pues es como no pasa nada, ¿no? Ahí luego vemos, como que minimizamos, ¿no? Y bueno, el seguro exagero, ¿no? Ahora, ¿cuál es el resultado? El problema progresa sin intervención y se pierde una ventana de oportunidad. Les decía, las adicciones, como cualquier padecimiento, tiene una ventana, tiene un área, tiene un tiempo en el cual se puede intervenir, ¿de acuerdo? No estoy diciendo que ya después ya no, nunca, pero se va complicando. Ese es el punto, que se va complicando y a veces la familia, la red de apoyo, pues la verdad es que no está en el mejor momento ni de recursos materiales, ni de nada para seguir el proceso, ¿de acuerdo? Y lo que hacen, pues, es dejarlos. O sea, los dejan. O sea, de pronto es como, ¿sabes qué? Haz lo que quieras, ¿no? Ya fui, ya vine, ya. Entonces, ¿por qué? Porque esa ventana que teníamos para ayudarlo, pues pasó, ¿no? Pasó porque lo estuve minimizando, lo estuve negando, ¿no? Lo estuve normalizando, que también es una palabra muy peligrosa en temas de adicciones, la normalización, es decir, hacerlo como que pues en mi familia todos toman, ¿no? Insisto, en México hay familias completas de alcohólicos, ¿no? Entonces, sabes que desde la abuelita, el abuelito, los tíos, tías, primos, todo mundo toma, todos toman así mucho, mucho. Entonces, pues es lo normal, ¿no? O sea, que mi hijo empiece a tomar, pues es como, ¿no? O sea, realmente, pero es una adicción. Principio básico de intervención, primero el vínculo y después la corrección, ¿no? O sea, sé que en ese momento ustedes van a decir, híjole, ¿no? O sea, quiero agarrármelo a cachetadas, ¿no? Pero no.
Lo primero con el adolescente en general, ahorita estamos hablando de adicciones, pero temas escolares, temas familiares, temas psicosexuales, temas de cualquier índole con los adolescentes, lo primero que voy a cuidar con él es el vínculo, es lo primerito, ¿ok? Es lo primero que yo tengo que estar protegiendo con mi adolescente. Después vengo con la corrección. ¿Ok? Hay una charla que hago, un taller que se llama comunicación afectiva y les digo, la diferencia entre una comunicación efectiva y una afectiva es que la efectiva busca un efecto, un cambio directo. ¿Cómo es? Pues entonces yo te grito, te castigo, te golpeo, necesito un efecto inmediato de lo que yo estoy haciendo. Pero la afectiva busca un afecto y es más complicadita, ¿de acuerdo? Y a veces es mejor optar por la afectiva y de ahí partir a un efecto, un límite. Creo que a veces también es como, ¿cómo pongo límites? Pues justo, primero vamos a proteger el vínculo y después lo limitamos. ¿De acuerdo? Sin relación no hay influencia. Si yo no tengo un vínculo con mi adolescente, difícilmente me va, voy a decir esta palabra, a obedecer. O sea, realmente no. ¿Por qué lo va a hacer? ¿No? Hay adolescentes que mi mamá ya no es mi mamá, yo a mi papá ni lo quiero. ¿Por qué? Porque, y no es que no es que necesariamente no los quieran, ¿no? Ya y estén negando y no pasa, no, pero para ellos ese vínculo se rompió y no hay forma de que sus padres les puedan, ¿no? Justamente dar un consejo. Son estos adolescentes ya muy lastimados que el papá llega, oye, te voy a dar un consejo, limpia tu cuarto. No, es que tú siempre me estás molestando, ya no me hables, ¿no? Y hiperreaccionan, porque ellos no ven el por qué me dices esto, ¿no? Entonces, porque no hay un vínculo. Siempre les digo a los papás, pónganse ustedes de ejemplo. Si yo voy caminando por la calle y alguien se me acerca y me dice, oye, yo pienso que tú deberías cambiar tu forma de vestir. Misma reacción, ¿y tú quién eres, no? O sea, digo, gracias, a lo mejor, pues, sí, a lo mejor tiene algo raro mi forma de vestir, no lo sé, pero ¿quién eres? ¿No? O sea, ¿por qué vienes a decirme esto? Me sentiría incluso ofendido, pues es lo mismo que hacen ellos. Pero ese vínculo se perdió, no es un proceso de pérdida de vínculo, quiero decir, no es que haya pasado de hoy a mañana, no, es un proceso en el cual se han sentido descalificados, señalados, juzgados, expuestos, vulnerados, ¿no? La mamá que la niña le cuenta un problema y la mamá en la reunión con amigas le dice, fíjense que mi hija Pepita me dijo que le gustaba un niño y el niño no le, ¿cómo ven? ¿No? Y entonces la niña se siente expuesta y entonces ahí empiezan a minar el vínculo. Entonces no le sorprenda que después esta niña, hipotética niña, pues empiece con una situación de consumo y ni siquiera se entere. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor tuvo en algún momento la intención de tener ese vínculo, pero, y si ahorita ustedes están viviendo una situación de vínculo con sus adolescentes, hagan memoria atrás, atrás. No son cosas tan grandes, a veces es que, pues, me dijo algo y yo enchuequé los ojos, me decía alguien, que los volteaba hacia arriba y entonces eso fue suficiente para que el adolescente empezara a pensar que no querían escucharlo, ¿no? O yo me estaba platicando algo y a mí, pues la verdad no se me hacía importante, me estaba platicando algo de su artista favorito y de repente recibí un mensaje, me mandaron un meme y me puse a reír por el meme y ya no le puse atención. Ahí ya empiezan a zanjar los vínculos, ¿no? Entonces, hay que un poquito regresar, ¿no? Sin confianza, pues menos va a haber cambio. Y el adolescente necesita contención, ¿no? Les decía, tengo aquí mi bote de agua y entonces el adolescente es el agua, ¿ok? Y ustedes, papás, ¿no? Somos el bote, el bote. El agua todo el tiempo está ejerciendo presión hacia afuera. Todo el tiempo que yo estoy sosteniendo el agua quiere salirse de ahí. El bote está hecho de un material que fuerza, con la que el agua está empujando hacia afuera, ¿ok? Nosotros los padres somos justamente ese material, ese bote que estamos conteniendo. Eso es contener. A veces la contención tiene que demandar de nosotros mucho autocontrol, ¿no? Es tanto como decir, recoges tu recámara, pero es que tú eres un maldito, recoges tu recámara, es que no vas a salir si no recoges tu recámara, pero te odio y, o sea, es difícil, porque a lo mejor yo como papá, a ver, no, me respetas, ¿no? Y entonces entramos, y no me digas así, y cállate, y vas a hacer, y entonces, no tienes tu cama, entonces te castigo, y ya no me volví, ya no soy continente. ¿Por qué? Porque me fundo con la energía del adolescente y entonces los dos terminamos mal. Sin embargo, quiero que sepan que el adolescente vive en un mundo así.
Cuando el adolescente no, cuando el adolescente responde más bien de esa manera es porque seguramente algún compañerito o compañerita responde igual y entonces se vive de igual a igual. Es decir, él ya sabe en qué cancha está jugando, pero nosotros adultos no. Si jugamos en cancha de visitantes vamos a perder. Entonces, contener es esto, mantener el control, mi autocontrol, respirar, no engancharme, no tomarme las cosas, ¿ok? Entonces, yo puedo decir, no vuelves a salir en tu vida, te encierro en tu cuarto y no, eso es controlar, no, necesitamos contener, porque cuando yo no entro en ese juego comunicacional, el adolescente va a encontrar la forma de autorregularse, de controlarse. Justamente, muchas de las adicciones, de manera muy metafórica, si lo queremos ver así, es que de pronto ellos sienten más control en el consumo. Esto que les decía es real. Tenía una paciente que me decía, yo nada más consumo en el trayecto porque en el transporte público hay mucha gente y entonces consumo. Había una situación de descontrol. Ella se sentía en descontrol, entonces la sustancia le daba la falsa sensación de que estaba controlando algo, ¿ok? Pero bueno, al final es algo que había interiorizado, traía un historial justamente de inestabilidad familiar, entonces hubo que empezar a modificar estas cogniciones, estos pensamientos con el paso del tiempo, insisto, esto es también, paréntesis, los papás de pronto es, ya lo llevé a terapia 6 meses y sigue igual, no, a ver, esto lleva, en los manuales, de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, estos centros de rehabilitación, que aquí en México los tratamientos duran 2 meses, 3 meses, una semana, lo que la familia quiera, en Estados Unidos es mínimo un año y el paciente está ahí internado, o sea, no sale. Entonces, y depende mucho, ¿no? De la adicción y la familia va y los ve ahí, ¿no? Hay desintoxicaciones alcohólicas que duran menos, mucho menos, pero ya un tratamiento adictivo para una sustancia, por ejemplo, una anfetamina, un año por lo menos. Entonces, no me vengan con que lo traigo cada 8 días a veces o cada 15 días y pues ya en 6 meses yo quiero que ya mi hijo, mi hija esté bien. O sea, lleva su tiempo, lleva ahí como su trabajo, ¿no? De nosotros. ¿Cómo voy a dar con mi hijo? A ver, elegir un momento adecuado, nunca en la crisis. A ver, ya le grité, ya lo regañé, le quité el teléfono, la tele, los tenis, le quité todo, ya me calmé y ahora sí vamos a hablar honestamente, hijo. No. O sea, si ya hiciste eso, yo te recomendaría, espera a que baje la tensión que se está generando. Espera que se baje. Tú también relájate, ¿no? Sal a caminar, respira, ¿no? Date un tiempo, recolócate. Esto descoloca a los padres. Entonces, no, recolócate en tu función continente, como padre, como madre, platiquen en pareja. Eso es bien importante, bien importante. Ustedes como pareja, si están en pareja, si están ambos padres en casa, platiquen antes de hablar con el adolescente. Lo peor que pueden hacer es caer en contradicciones. Es lo peor que pueden hacer. ¿No? Es que tu papá dice una cosa, pero la mamá dice, para papá no es tan malo, ¿no? Que el hijo haya llegado borracho a las 3 de la mañana de la fiesta, pero para la mamá sí es muy duro. Ese tipo de contradicciones es muy grave. Antes de hablar, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo, platiquen qué van a decir, cuáles son los límites que van a poner, cuáles son las consecuencias, qué es lo que va a pasar antes. Pero bueno, regreso, no en la crisis, no enojados, no tristes, no llorando, eviten estas situaciones dramáticas, la mamá llorando, yo no pude creer que tú hubieras hecho esto, pobre de mí, y llorando la mamá y el papá fúrico, ¿no? Y el niño por allá llorando, o sea, no, ese dramatismo, ¿no? O sea, porque insisto, solo acrecenta la situación, ¿ok? Hablen desde la preocupación, hablen desde lo que están sintiendo. Me preocupa esto, ¿no? Me da miedo, me entristece, me decepciona, ¿ok? Ojo, no me decepcionas. Importantísimo, habla sobre la conducta, no sobre el adolescente, ¿ok? Es bien diferente decir me decepcionaste a me decepciona que estés consumiendo. Son dos cosas bien distintas. Para ellos es así. Entonces, habla sobre la conducta. Llegaste tarde, te vi borracho, borracha, te pusiste en riesgo, ¿ok? Eso es lo que van a corregir. Esa es la intervención. Ahí va a ser la intervención. Escuchar sin interrumpir, que se llama escucha activa, ¿de acuerdo? Y escucha activa no es tener el teléfono en la mano y sí, no, espérame, es que me están escribiendo porque anoche tu mamá le mandó mensaje a tu abuelita, ya le habló para ver cómo estabas, déjame le contesto. No, es solamente existes tú, nadie más. Escucha activa, ¿ok? Estoy al 100% en ti. No juzgo,
no etiqueto, no califico. Lo que queremos es abrir el diálogo, no ganarle. Regreso. Ellos saben que está mal y aquellos adolescentes que leen o que lo hacen a escondidas, por eso lo esconden, porque saben que está mal. No tiene caso que yo me enfoque y le diga discursos para que me pida una disculpa por lo que está haciendo mal, porque ya saben que está mal. Y el objetivo al final de cuentas no es que ellos me digan, perdóname papá o mamá, porque sí, soy un mal hijo, que a veces eso en nuestra mente, no sé por qué de adulto, siempre buscamos eso, o sea, con los pacientes es muy común que los papás me digan, y ni siquiera me ha pedido perdón, ¿eh? Y ni siquiera se ha acercado a decirme que cometí un error. No, ¿y eso de qué te sirve? O sea, ok, entiendo esta sensación de bienestar que te puede dar el que tu adolescente te pida una disculpa, pero no arregla la situación. Y muchas veces ellos lo saben y solamente piden disculpas pues para como aliviar las cosas y seguir en consumo. Y bueno, ¿qué decir y contra lo que evitar decir? Evitar, les digo, no tú, la situación, tú no, o sea, no personalicen. ¿Qué te pasa si sigues así las famosísimas amenazas? Terrible ley del hielo, ¿no? O sea, hay un escritor que habla sobre la comunicación que dice que lo peor que podemos hacer a alguien es justamente el hacerle saber que no existe si no cumple mis deseos. Esta famosa ley del hielo, ¿no? Es terrible, es un maltrato psicológico, actualmente se considera así. Entonces, no. O sea, sí existes, ¿no? Y justamente a veces el adolescente hace estas cosas para existir, ¿no? O sea, para que lo vean, para que esté ahí, ¿no? ¿Qué sí podemos decir? Quiero entender lo que estás viviendo, ¿ves? O sea, ahí es donde, a ver, necesito entenderte, necesito saber qué es lo que sucede, necesito entender por qué lo estás haciendo, ¿ok? ¿Qué es lo que te llevó ahí? Explícame, por favor. Estoy aquí para ayudarte, para apoyarte, para que juntos, ojo, palabra mágica, juntos salgamos de esto. A veces en terapia es ahí te lo dejo, él está mal y pues órale, ahí cuando esté bien me lo regresas, ¿no? Les digo, a veces es como el mecánico, ahí está el defectuoso y ahora que ya le quites la adicción, pues ya le insertamos otra vez a la familia, porque mientras nadie le habla. Entonces, no, o sea, a ver, ¿qué vamos a hacer? Hay que acompañarlos, ¿ok? Esto es importante para tu bienestar, ¿no? O sea, al final de cuentas también suena raro, pero muchas veces ellos no tienen en mente que estas cosas les pueden afectar físicamente a largo plazo, ¿no? O sea, es la verdad. El adolescente que toma o bebe muchísimo alcohol, en su cabeza no está pasando que en unos años probablemente el hígado le empiece a fallar, ¿no? Entonces, o el que fuma, ¿no? Tuve una vez un pacientito de 6 años que se fumaba una cajetilla entera de cigarros diarios. Entonces, cuando le dije, ¿es que eso puede dar cáncer? ¿No? Entonces, no sabía. O sea, sí fue como una cara de ¿a poco? O sea, entonces las fotos que traen ahí sí son de verdad. Yo pensé que eran nada más para que no los compraras. No, o sea, sí pasa, ¿no? Entonces, de pronto sí suena mal, pero sí hay como recordárselos, ¿no? Y si yo como adulto no lo sé, pues a veces también hay buscar o asistir, ¿no? Como este tipo de capacitaciones, a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, cuáles son los efectos secundarios. Por ejemplo, con el vape, ahorita está como muy en boga el vape, ¿no? Que hay de sabores, y no hay concluyentes. Ahorita ya se está llegando como a la conclusión de que es más dañino que el tabaco, que tiene más sustancias que el tabaco, más químicos, yo digo, pero de entrada pongámonos a pensar, o sea, ¿cómo le haces para que algo que se fuma sepa a galleta, ¿no? A cookies and cream o a chocolate? O sea, debe haber como una serie de químicos que seguramente te van a hacer daño, a la larga, ¿no? O sea, ya de entrada es como un poquito el sentido común, pero ellos no, ¿no? O sea, finalmente el cerebro adolescente todavía le hace falta madurar muchas cosas, pero para eso estamos nosotros aquí. Eso también es contención, ¿de acuerdo? Un buen lenguaje, una buena comunicación puede construir un puente o también puede romperlo. ¿De acuerdo? O sea, tenemos esa ambivalencia, esas dos opciones. Y si ya rompí un puente de comunicación con mi adolescente, también se puede recuperar. Establecer límites claros, ¿no? Reglas firmes, pero explicadas. Estoy poniendo esta situación, no vas a salir porque me preocupa que, ¿de acuerdo? O sea, sí, decirle, no porque lo digo yo y se acabó, ¿por qué no? O sea, muchas veces ellos se quejan de que los tratan como adictos, eso es bien común. Es que yo no soy un adicto, yo puedo dejarlo cuando quiera, me están tratando como un adicto, como que los demás están exagerando, porque no les explicamos, ¿ok? Entonces hay que explicarle consecuencias consistentes. Yo no, o sea, consistente quiere decir el mismo nivel de la falta, eso quiere decir.
¿De acuerdo? Si llegó tarde de una fiesta, ¿de acuerdo? Yo le di permiso a las 9, llegó a las 10, no me lo voy a agarrar a cachetadas, igual que si le encuentro bolsitas de cocaína en los cajones, porque no hay, o sea, son faltas diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, tiene que haber una consistencia. Y aquí justamente entramos como adultos nuestra regulación emocional. Y supervisión activa. Siempre se recomienda en temas de consumo estar supervisando. Eso es algo a veces un poquito complicado para la familia, sobre todo si ambos padres trabajan, pero sí en la medida de lo posible estar vigilando, ¿no? Haciendo doping, revisando, ¿no? Sus redes, sus vínculos, con quién se junta, qué es lo que está haciendo, esto, o sea, sí estar como muy al pendiente de todo esto. ¿Y cuándo buscar ayuda profesional? Ya les decía, cuando el consumo es recurrente, ¿no? O sea, cuando ya hablamos, ya nos comunicamos, ya esto, y de todos modos sigue reincidiendo, por ejemplo, en el tema del alcohol, ya es importante buscar ayuda. Cambios severos de conducta, en este caso, entre más áreas de la vida de la persona haya disminución en su función, empiecen a fallar, más importante es buscar ayuda profesional. Problemas emocionales importantes, algunos adolescentes, un alto porcentaje, cuando empiezan con consumo, también empiezan, por ejemplo, con trastorno depresivo, cuadros depresivos profundos. En las niñas, por ejemplo, las adolescentes, empiezan, por ejemplo, con situaciones como cutting, ¿no? Como autolesiones. En los varones, por ejemplo, tienen otro tipo de situaciones autolesivas. O en los varones es más común, por ejemplo, que se pongan en situaciones de alto riesgo. Adolescente tardío, por ejemplo, vamos a decir adulto joven, 20, 21 años, que ya conduce y que bebe alcohol, pues de pronto sale borracho a manejar a alta velocidad, etcétera. Y justo ahí les decía, a lo mejor ellos no pasa nada, ¿no? Llega a su casa después de manejar muy rápido, en muy mal estado, llega a casa y eso le hace sentir pues que puede volver a hacer porque es un patrón. Ah, no me pasó nada, mira, soy el rey de la carretera, ¿no? Entonces la siguiente vez voy a tomar más y voy a manejar más rápido. Y ya saben, recientemente lo que sucedió acá justamente en Tecámac, ¿no? En el hospital, que, ¿no? Este chico iba tomado y desafortunadamente tuvo uno en el que costó la vida a varias personas. Entonces, ahí hay un patrón, ¿no? de que lo vuelve a intentar, entonces no. Entonces, pues emociones importantes, dificultad para controlar el consumo, ¿no? O sea, ya me lo prometo, ya no lo voy a hacer, ya fui a la villa, ya juré aquí, ya, y no es, la verdad es que tengo pacientes que sí, o sea, van a la iglesia de su comunidad, van a la villa y juran y 3, 4 meses, no estoy diciendo que no funcione, el problema es cuando no funciona y se intenta hacerlo por ese medio. Entonces, cuando hay reincidencias, ¿okay? Cuando hay incapacidad, ya vimos la avanzada del consumo, pues entonces ya estamos hablando de una dependencia. Buscar ayuda no es exagerar, es actuar a tiempo. También a veces los padres no buscan ayuda porque buscar ayuda hace la acción real y eso nos da miedo, ¿no? Nos da mucho miedo el decir, híjole, sí necesitamos ayuda porque es aceptar que algo está pasando. Es romper toda esta minimización, toda esta negación, es romperla y decir, sí tengo un problema, ¿no? Sí mi hijo tiene un problema, sí mi hija tiene un problema. Por eso a veces no se busca ayuda. Entonces, no, vamos a ver. Ahora, insisto, hay situaciones que a lo mejor las pueden manejar en casa. No quiero ser dramático y todo psicología y todo psiquiatría. No. Así en casa. Si te crees o si crees que las herramientas para manejar en casa, si hay un buen vínculo, si lo puedes manejar en casa, adelante. Pero siempre ten en cuenta que si tú ya no puedes manejarlo en casa, sí, dijo de ya no, cada vez más lejos de mi adolescente, ya no hablamos, ya lo veo raro, la veo raro, sí, ya busca ayuda, ¿no? Entonces busca una asesoría, busca una terapia, porque siempre es importante, pues, impedir más bien que esto no avance. Y bueno, la recomendación, terapia individual, obviamente, ¿no? Insisto, el psicólogo, incluso el psiquiatra, que si es que fuera necesario, debe tener experiencia en adicciones, el tratamiento aquí, el indicado es la terapia cognitivo-conductual, lo mismo que la terapia familiar, les decía, no es este abordaje de abrir las emociones en familia, y no, porque a veces incluso genera más problemas, no, es como una de, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué cambios hay que hacer? ¿No? O sea, es un análisis de los factores protectores con los que sí cuenta la familia, ¿no? Aumentarlos y disminuir los factores de riesgo, es esta asesoría, ¿no? Como más enfocada a la mejora del paciente, ¿no? No para nada entiendan a la familia como algo así como más emocional, no, es como muy puntual, muy bien cuadrado, con un marco contextual bien concreto. Establecer programas preventivos. Este que está haciendo la escuela es un programa preventivo, ¿ok? Y atención especializada en adicciones. Mientras más temprano, menos invasiva la intervención, lo que les decía, menos complicada,
menos tardada, menos todo, ¿no? Menos cara, si lo quieren ver así, menos todo. Pero entre más avanza, más complicado, más caro, más tiempo, más personas, más difícil. Y no esperes a tener certeza absoluta, o sea, si ya hay foquitos rojos prendidos, empieza a tomar acción, ¿ok? No necesitas pruebas contundentes para intervenir, ¿no? O sea, si ya, insisto, ya hay foquitos, hazlo. Tu presencia puede ser el factor que marque la diferencia, ¿de acuerdo? Les dejo aquí de nuevo, como cada sesión, mi canal de WhatsApp es un canal en el cual pues cada semana estoy subiendo contenido pues, de psicología, algunos tips, algunas reflexiones, algunos ejercicios que ustedes pueden hacer en casa para mejorar su salud mental. Si quieren seguirme, sería muy bueno para mí y se los agradecería muchísimo. De mi parte sería todo en este tema. Les agradezco muchísimo a los que siguieron las 3 sesiones que tuvimos, ¿no? De esta campaña de prevención de las adicciones. Les agradezco muchísimo y espero de verdad pues sea de utilidad para ustedes. Maestra. Muchísimas gracias, Marco. Pues para nosotros es un placer de verdad contar con este tipo de sesiones. Papás, llegamos primero a la sesión, ya la última de este primer bloque que vamos a estar generando.